615, en una excepcional obra, Felipe Guamán Poma de Ayala diseñó un perfil histórico y etnográfico de la región precolombina y precolonial de los Andes. Su trabajo, la obra de toda una vida, fue objeto de una grave acusación por parte de las autoridades españolas por su excesivo miramiento con las poblaciones indígenas. Esas crónicas forman parte de un testimonio único sobre la originalidad y la organización de los incas, una palabra que define tanto al pueblo como a su rey. La leyenda dice que hubo 13 incas, pero el 18º fue mítico. Es posible que hubiera otros jefes. El pueblo inca no se distinguía entonces de otras tribus de Perú. Su historia empezó con el 9º Inca. El poder de los incas creció y sobrepasó el de su pequeño estado. Hombre de grandes habilidades militares, Pachacuti inició la vertiginosa expansión del imperio inca. En el norte conquistó el reino de Chinu, en el sur llegó hasta el valle de Nazca, y abriendo una nueva era de conquistas, unió en un solo estado a unas 500 tribus de los Andes. Hubo un intento real desde la autoridad central para armonizar dentro del imperio un amplio abanico de entidades muy diferentes. Esas diferencias eran muy evidentes cuando el imperio se extendió desde Colombia a Argentina y Chile en el sur y tuvo que manejar un número de regiones que geográfica y ecológicamente eran extremadamente variadas. Pachacuti demostró ser un notable administrador. Las familias vivían en comunidad. No tenían tierras propias, pero trabajaban las tierras pertenecientes comunes. Cada región debía producir para el imperio, dependiendo de sus características. El Inca dio a su imperio una sólida y eficiente estructura administrativa, gobernada por una casta de funcionarios. Para asegurar los intercambios económicos entre los diferentes estados, la autoridad central necesitaba una red de carreteras que los comunicara. Pero estaban en los Andes, la cordillera más alta del mundo después de los Himalayas. Para cruzar los ríos, los incas aprendieron a construir puentes colgantes e inventaron técnicas cada vez más sofisticadas, algunas utilizadas todavía. La construcción de este puente da una buena idea de la mano de obra requerida. Es una imagen impresionante, sobre todo si se considera la organización necesaria en los Andes, donde cada proyecto requiere la participación de todos. El trabajo colectivo fue uno de los principios fundamentales del imperio inca. La vasta red de caminos se llamó el Capacnán. Era el elemento clave para la política y la economía del imperio inca, la gigantesca columna vertebral, comparable a la red de calzadas romanas. Permitió que el Inca controlara su imperio y el movimiento de sus tropas desde la capital, Cuzco. Después de la conquista de los españoles, la mayoría de estos caminos dejaron de mantenerse. Los incas no usaban la rueda, ni tenían caballos. Los viajes se hacían a pie. Los españoles no usaban ese medio de transporte y abandonaron los caminos incas. Esos caminos, con una longitud de 40.000 kilómetros y una amplitud de 15 metros en algunos puntos, y altitudes de entre 1.000 y 4.500 metros, unían zonas habitadas, centros administrativos, áreas de cultivos y minas, además de lugares de culto. La red de caminos inca favoreció la unificación del inmenso imperio, decididamente uno de los mejores organizados. Corredores de relevo llevaban la información a una increíble velocidad. Desde el palacio del Inca llegaban en 2 días a los lugares más remotos del imperio. Los incas no tenían escritura. Para compensar esa carencia desarrollaron un original sistema usando este objeto, el quipu, hecho de hilos y nudos de varios colores.
Cada color y longitud tenía un significado, simbolizaban números, fechas o un tipo de producto. Los quipus permitían manejar con efectividad las finanzas públicas. La economía era controlada por varios intermediarios. Los estados locales, por medio de sus jefes, estaban obligados a reunir los tributos y organizar la mita, los trabajos forzados de los hatunruna, los que tenían que pagar el tributo. Y eso representaba el primer diente del engranaje. El Inca imponía un sistema administrativo a los estados. Por ejemplo, con gente que se encargaba de controlar la actividad minera y con funcionarios en todas partes del imperio, los llamados apucunas. Esas personas eran delegados de la autoridad central y también actuaban como engranajes en la circulación de información entre los jefes locales y el propio Inca. En algunas aldeas de los Andes todavía se encuentran restos de este notable sistema. En la aldea de Mara, entre Cuzco y Machu Picchu, un anciano de 77 años tiene la clave del enigma. Paulino Sinchi Roca es descendiente de una noble familia con ciertos privilegios que le permiten explotar una mina de sal. Un documento del siglo XVII confirma ese privilegio, que data de la época de la administración colonial. Sinchi Roca. El nombre de mi familia es Chinqui Roca. Y también el del segundo Inca, hijo de Manco Cápac. Significa amo de las piedras. El Inca enseñó a los hombres a buscar sal y a utilizarla. Después construyó caminos por todas partes para el uso de todos los habitantes del imperio. Mara es un lugar excepcional. Los incas producían sal para parte del imperio. Hallaron un fenómeno geográfico inusual, un manantial de agua salada. El agua se evapora pasando por una sucesión de terrazas y queda la sal, que es muy escasa en las montañas. De Mara salían caminos en todas direcciones y se suministraba a varias regiones. El lugar disfrutó de una especial importancia que ahora ha perdido. Las minas de sal de Mara también realzaban la imagen de poder de los emperadores. Todo es gracias al sol. Los incas adoraban al sol. Además de Cuzco y cierto número de centros regionales administrativos, el imperio tenía algunas ciudades. La mayor parte de la gente vivía en pequeñas aldeas y trabajaban en los campos. La agricultura era el pilar de la economía inca. Entre la capital, Cuzco y Machu Picchu, hay terrazas construidas en las laderas, a cientos de metros de altura. Los campesinos incas se enfrentaban al terreno irregular de la montaña, con pocas áreas llanas, y para aumentar las zonas cultivables excavaban terrazas en las faldas. Con un monumental esfuerzo construían muros de piedra, conteniendo así la tierra, y dando a las montañas la apariencia de una alta y amplia escalinata. Los campesinos de los Andes siguen viviendo al ritmo de sus labores agrícolas. Algunas plantas, como el maíz, requieren un clima cálido y húmedo, pero otros, como las patatas, prosperan en las alturas. Los campesinos saben explotar las diferencias climáticas entre los valles y las cimas para cultivar especies que normalmente no se encuentran en la misma región. Estas terrazas, ahora más o menos abandonadas, apenas dan una imagen verdadera de la opulencia del pasado. Se calcula que el Perú actual apenas puede igualar lo que producía el imperio inca hace varios siglos.
Hoy en las afueras de Cuzco, las familias se reúnen en los mercados locales para intercambiar los excedentes de alimentos y algunos productos artesanales que intercambian. En la época del Imperio, el grueso de la economía se desarrollaba en los mercados, en el contexto de una economía estrictamente controlada. Estas construcciones, conocidas como colcas, eran almacenes administrados por el Estado. Cuando llegaron los españoles estaban repletos de alimentos y objetos de uso cotidiano. Había materiales y herramientas, todo lo que una sociedad necesitaba para vivir y para soportar los malos tiempos. El sistema permitía a la población vivir en condiciones aceptables. En la cima de la organización estaba el Inca, considerado descendiente directo de Inti, el dios Sol. Tenía todo el poder político y económico, pero su legitimidad era básicamente religiosa. El Inca era un ser sagrado, que ratificaba su origen divino. La ciudad de Machu Picchu, milagrosamente conservada, fue construida por Pachacuti a 70 kilómetros de la capital. Es un majestuoso símbolo del gran poder del Inca. Los incas tenían delirios de grandeza. Creían que estaban al frente de un imperio capaz de durar eternamente. «80 años después del reinado de Pachacuti, los conquistadores descubrieron los Andes. El líder era Francisco Pizarro, un hombre modesto y analfabeto que a los 56 años emprendió la conquista del imperio inca, llevando como único bagaje su valor, su inteligencia y su gran deseo de hacer fortuna. Se enteró de la presencia del Inca Atahualpa en Cajamarca y fue a su encuentro. El encuentro fue un desastre, totalmente fallido debido a la falta de entendimiento. Cuando los españoles llegaron a Cajamarca, vieron a Atahualpa totalmente cubierto de plumas, tocado con una corona también de plumas. Y Valverde, el arzobispo, que era el portador de los libros sagrados de los españoles, le ofreció las Sagradas Escrituras. Y como el Inca no había visto nunca un libro, lo cogió, lo miró y lo tiró. Obviamente eso ofendió a los españoles, que también habían ido a evangelizarlos. El malentendido fue una buena excusa para los españoles, que masacraron a gran número de los aristócratas presentes. Atahualpa fue hecho prisionero. Pizarro pidió un gran rescate en oro, que fue pagado inmediatamente, pero rompió el trato y ordenó que el Inca fuera juzgado y ejecutado. Ante un imperio dividido y sin rey, Pizarro superó la resistencia de los incas. Estaban acabados. Los españoles eran los nuevos amos de los Andes. Los años siguientes a la conquista española fue trágica para los incas. Superados por las armas modernas y esclavizados, presenciaron el colapso de su mundo. Los indios eran masacrados, perseguidos, torturados y tratados como seres inferiores, desposeídos de sus tierras y condenados a una vida de miseria y humillaciones.